Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos comenzando una semana en Diputados TV, en tercera edición, para repasar lo que va a ser justamente la agenda parlamentaria, las novedades, los cambios de último momento en una semana donde todavía la expectativa está puesta del otro lado de Pasos Perdidos, obviamente porque el debate de la ley de bases está muy latente y sobre todo porque las coordenadas indican que este próximo sábado, 25 de mayo, se estará haciendo el encuentro entre el presidente y algunos gobernadores. Lo del Pacto de Mayo ya parece ser definitiva su postergación, pero todo atado y supeditado al debate parlamentario por las leyes. Aquí en Diputados, en el Senado, lo que puede volver del Senado, lo que puede aprobarse en las próximas horas. Le voy a dar la bienvenida aquí a mis colegas. Gonzalo Solabarrieta, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Aman. Un placer estar contigo. Bueno, vamos a estar hablando lógicamente de la actualidad legislativa y de un proyecto que he traído aquí a la mesa para analizar, para contar, para informar y que va a traer seguramente su merecido debate, que tiene que ver con la muerte voluntaria asistida, un tema que hace unos años atrás ya lo habíamos puesto en el eje de distintas iniciativas que se habían presentado aquí, que perdieron su estado parlamentario, y la diputada Carolina Gaillar vuelve a ponerlo sobre la mesa. Veremos qué oportunidad tienen las comisiones. Claro, para ver cómo se va dando este desarrollo de proyectos que se representan porque no han tenido tratamiento, porque no han logrado todavía el consenso colectivo y vuelven a buscar un intento más, una nueva presentación ahora en nombre de una diputada de Unión por la Patria. ¿Cómo anda, Débora Durieta? Bienvenida, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo Buenos estás, días. Saman? Buenas tardes, buenas No sabemos cuándo nos ven. ¿Todo bien? Sí. Bueno, la duda, ¿mañana hay o no sesión? ¿Qué ¿Hay o decís no? vos? Bueno, tiramos la monedita al aire, hay comisiones que se suspendieron, eso indicaría que Mi la duda convocatoria está hecha. ¿La convocatoria está hecha o el pedido de sesión está hecho? ¿El pedido? El pedido. Mira qué sutileza. ¿Qué Mira. diferencia hay entre una y la otra? ¿Cómo? ¿Qué diferencia hay entre Y una que y la una otra? la pide y otra cuando el presidente de la Cámara convoca para que se lleve adelante. Claro. Ahora, mira, lo pensé recién. Te puedo decir que en la agenda por lo menos no está publicada Por la eso. convocatoria en ninguna sesión. Sí está suspendida la convocatoria de una comisión que estaba prevista para las 2 de la tarde de Ciencia y Tecnología. Si atamos cabos, por ahí en algún momento llega la notificación de la sesión o se vuelve a convocar o se ordena la semana parlamentaria con otras convocatorias a sesión. Porque no nos olvidemos, o capaz el televidente no lo sabe, hubo una convocatoria a un plenario de comisiones de presupuesto y hacienda y de educación para tratar justamente el tema que estaba puesto, o que el único tema que estaba incluido en el pedido de sesión hecho por la UCR, que era nada menos, me como las heces, que el financiamiento a las universidades. Esos son los efectos de estar tan temprano levantada. ¿Te das cuenta? La última letra se te cuelga. Y de venir de Cipolletti también. Y también de tu ascendencia Chipoleña. Sí, te quería preguntar, porque hagamos un poco de memoria para nuestra audiencia, que si bien estuvimos siguiendo los pormenores de la actividad parlamentaria, estuvimos demasiado centrada la atención en las comisiones. Esto no es una convocatoria de una comisión. El viernes se difundió toda esta actividad de la convocatoria o del pedido por lo menos de una sesión del radicalismo porque insisten con la discusión sobre el financiamiento del sistema universitario nacional. Exactamente, y obviamente generó mucho ruido la suma o el financiamiento que recibió la Universidad de Buenos Aires. Obviamente se apuntó a Martín Lustó, Evolución Radical y demás. Bueno, entonces son ellos mismos los que llaman a una sesión para poner este tema sobre la mesa. ¿Y qué pasó hoy? Unión por la Patria dijo, vamos a dar quórum y vamos a pedir que se trate otro tema vinculado con educación. Pero hagamos la suma, 99 que tiene Unión por la Patria, más 33 que 34 que tiene 34 la que UCR. tiene la UCR. Sí, Y sería- mira, estuve hablando con Hacemos y con Coalición Cívica. 135 sumarían solo Sí, ellos. más 5 de la izquierda. Más 5 de la izquierda, 140, más 12. Y 10, ponerle innovación. ¿Qué decís? 4, 5 más. Decís que llegan a 150 diputados sentados. Eso es como 29 Ya 139 más. los tenés casi seguros si es que están todos. 99 más 34, 35 o 34. 34 la 34. UCR. Bien. Más 5, está bien. Pero- 138 los tenés seguros. 138. Acá hay que ver
primero esta convocatoria al plenario para tratar el financiamiento de las universidades. El viernes se conoció el pedido de sesión y hoy ya, hace un rato nada más, se conoció el pedido de una comisión conjunta entre Presupuesto y Hacienda y Educación. Exactamente. ¿Sobre el mismo tema? Sobre el mismo tema para el jueves. Entonces, ¿qué pasa? Queda sin efecto el pedido de sesión para mañana, porque ¿cuál era el objetivo de la sesión de mañana? Emplazar a las comisiones, porque sabían que los números no estaban. No es la primera vez que pasa esto, ¿no? No es la primera vez. ¿Funcionar? Funcionó. El tema es hoy lo que me contaban es, la UCR convocó a esta sesión en soledad, digamos, se cortó solo, no dialogó con los otros bloques, por lo menos estos me decían. Entonces, ¿qué pasa? Viene Unión por la Patria y te dice, dale, me sumo, pero tratemos FONID. También, que es financiamiento educativo del sistema que no es el universitario, la educación básica, primaria y secundaria, que es obligatoria, y el jardín de infantes. Exactamente, es un fondo que quedó desactivado a principios de año, que se destinaba a las diferentes provincias justamente para pagar parte de los salarios docentes, entre 10 y 15%, dependiendo la provincia. ¿Qué pasa? Quedó desactivado y diferentes bancadas vienen impulsando proyectos para prorrogar, para que regrese ese fondo. Por ahora el oficialismo no acusó recibo y hay que ver, mañana la foto sería en todo caso la UCR y Unión por la Patria se sientan juntos para tratar el tema del FONID. Ya sabemos que algunos radicales son muy reacios a que se los vincule con Unión por la Patria o como Pero dicen bueno, si vos convocás a una sesión, igual no está todavía la formalización de esa solicitud. Hay que ver si se termina ratificando la convocatoria. Lo que puede suceder ahora es que el presidente de la Cámara, Martín Menem, hable con las autoridades del bloque del radicalismo que firmaron la convocatoria a esta sesión, que son por lo menos 10 diputados que tienen que hacerlo para poder hacer la convocatoria, y ver si desactivan ese pedido de cara al jueves, una reunión ya plenaria de 2 comisiones, más o menos un número de 50 diputados conversando sobre el tema y no 257. Yo soy Unión por la Patria y te digo, pero estás dejando fuera el FONID. ¿No te importa el FONID? Sesionemos, emplacemos a la comisión, tratemos el FONID también. Claro, esto sería como un emplazamiento sin emplazar. Básicamente, claro, porque deja sin efecto la sesión, que estaba por lo menos pedida por los radicales, como bien dijiste, que se cortaron solo, como en el vocabulario de barrio, digamos, básicamente, pero se entiende. Y al mismo tiempo ya dejás programada la comisión plenaria con las 2 comisiones que tienen que dar la firma para un dictamen, y es como un emplazamiento sin emplazamiento. Exactamente, muchas veces sucede esto, que se pide una sesión justamente, de hecho pasó lo mismo la otra vez con las jubilaciones, se llegó a celebrar, pero no también pasó con universidades, y ahí se empezó a tratar en comisión. El tema es que ahora se te meten por la ventana si querés Unión por la Patria con el FONID. Entonces, si vos la desactivás, ¿qué pasa con el FONID? No estás emplazando o no estás forzando al oficialismo para que trate este otro tema que también tiene que ver con el financiamiento educativo. Igual si apretamos F5 ahora no tenemos ni la sesión confirmada ni la plenaria del jueves, pero por ahora. El presidente de la Cámara... La plenaria del jueves está convocada. Sí, ya está convocada. La agenda, por ahí no está reflejada en la agenda de la web. Claro, en la web. Sí, recién la vamos. Pero Martín Menem, como presidente de la Cámara, está obligado a convocar a la sesión mañana. Siempre suele haber negociaciones y se pueden bajarla la UCR. Exacto, salvo que quienes hicieron la solicitud decidan posponerla para otro momento. También hay que decir que la sesión de darse no tiene la posibilidad de resolver porque no logra los 2 tercios que se requieren para imponer un proyecto sin dictamen sea tratado en el recinto. Ahora, otra cosa, Man, hablando de la actualización de la agenda en la web, que como bien dijiste ya está confirmado lo del jueves. ¿Qué pasa con la comisión del martes próximo, que es el martes 26, si mal no recuerdo, no, 27, que había una comisión de educación programada para las 3 de la tarde también? Suspendida. No sé si es suspendida. Dice suspendida. Exacto, ya está fuera de agenda. También para tener en cuenta ese dato, porque era algo que ya estaba con antelación, seguramente con personas convocadas para expresar justamente la situación porque no era solamente por lo de universidades, también había otro temario bastante importante referido obviamente a la educación, pero se iba a reunir nada más que con la comisión que preside justamente Alejandro Finocchiaro. Claro, justamente viene convocándose la Comisión de Educación de manera reiterada todas las semanas a pedido de los diferentes bloques, principalmente enfocados en el financiamiento educativo. Primero fue el Fondo de Incentivo Docente, luego fue justamente el debate sobre las universidades, pero faltaba, el espacio de discusión con
la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que es la que tiene que también dictaminar respecto a este proyecto. Esta convocatoria va mostrando que el diálogo entre el presidente de la Cámara y los distintos sectores se va aceitando de algún modo, porque, bueno, justamente va a empezar a diluirse en las próximas horas la convocatoria o el pedido de sesión. Ya empieza cuando se pregunta, empiezan, bueno, vamos a ver, estamos negociando, estamos viendo, estamos convocando una comisión, y esa es la discusión. Quiero traerlos también un poco a la actualidad de los últimos momentos, de las últimas horas, porque vamos a compartir ahora con ustedes 2 fragmentos de la conferencia de prensa diaria que da Manuel Adorni, el vocero presidencial en este caso, sobre el viaje del presidente Javier Milei a España. Hoy quiero destacar el exitoso viaje que tuvo el presidente Milei por España, donde se reunió con los empresarios más importantes del país ibérico, que tienen participación en el sector privado de nuestro país, y con aquellos que están interesados, por supuesto, en hacerlo, en virtud de las nuevas condiciones que se presentan en la Argentina desde el 10 de diciembre pasado. Entre ellos podemos destacar a los representantes del BBVA, del Santander, Iberia, Mafre, Telefónica, y al presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Antonio Garamendi. En segundo lugar, destacar el discurso del presidente en el evento Europa Viva 24, donde defendió los valores que hicieron de Occidente una tierra próspera, como la libertad, la vida y la propiedad privada. Tras años de escuchar mimos a las almas bellas del poder internacional y la Agenda 2030, el presidente Milei habló con la verdad, como lo ha hecho en cualquier país, en cualquier escenario y ante cualquier auditorio. El presidente defendió las ideas que sacaron a millones de seres humanos de la pobreza. Respecto a las llamativas e impulsivas amenazas del ministro de Relaciones Exteriores del Reino de España, aclararles que no entendemos el motivo de su resquemor. El presidente argentino no hizo mención a nadie en particular. Llama poderosamente la atención que se ponga en tensión las relaciones entre dos países históricamente hermanados por una decisión poco meditada, y confiamos en que, superadas por supuesto las instancias electorales en Europa que motivan estas acciones, podamos reconducir las relaciones. El gobierno argentino insta a que los funcionarios del Reino de España pidan disculpas por los agravios que se le endilgaron al presidente Javier Milei, entre ellos el de consumir sustancias, el de ser un gobierno del odio, el de ser un ejemplo de negacionismo y el de atentar contra la democracia. Si el presidente y los funcionarios del Reino de España se quieren hacer cargo de las críticas que el presidente Milei vertió hacia el socialismo y la corrupción, no es un problema de nuestra República. Como se dice vulgarmente, al que le quepa el sayo, que se lo ponga. Parte de la conferencia de prensa de hoy del vocero presidencial Manuel Adorni en Casa de Gobierno. Tenemos otra parte más que tiene que ver justamente con las relaciones diplomáticas entre ambos países, y esto es lo que decía. Primero, que el presidente Milei jamás pondría en riesgo ninguna relación diplomática con ningún país. De hecho, esto nada tiene que ver con la relación diplomática. La verdad es que lo que me estás preguntando se lo deberías preguntar al gobierno español, no a mí ni a nosotros, porque nosotros no vemos que lo ocurrido tenga nada, absolutamente nada que ver con las relaciones diplomáticas. De hecho, cuando el 3 de mayo, el ministro de Transporte del gobierno español habló acerca de las sustancias que consumía el presidente Milei. Cuando la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, el 16 de mayo, habló del negacionismo del presidente Milei y que está atentando contra la democracia. Cuando el 17 de mayo, la vicepresidenta y ministra de Trabajo habló de Milei y otros gobiernos del odio, vuelven con los recortes, con el autoritarismo. Cuando el propio Pedro Sánchez nos definió como ultraderechistas y antidemocráticos.
En ningún momento nosotros hicimos hincapié en las relaciones diplomáticas, sino simplemente, y lo hemos dicho en otras ocasiones, e incluso con otros países cuando hemos tenido alguna diferencia de índole personal entre los presidentes o de índole ideológica, como definiste vos, nada tiene que ver eso con que pueda influir en la relación diplomática. Y lo que ocurra en el llamado al embajador, bueno, cuando ocurra veremos qué es lo que plantean. La verdad es que no tenemos bien en claro cuál es el planteo desde lo diplomático cuando es un tema que no tiene que afectar las relaciones entre los pueblos. Así que no tengo nada para decir con respecto a eso porque no hay, al menos todavía no hay nada para decir. Y te repito, no creo que en materia de diplomacia lo haya porque no hay ningún problema diplomático aquí. Bueno, la voz de Manuel Adorni en su conferencia habitual de todos los días. Débora, hay proyectos, ¿no? También que se van presentando. No solamente se discute la agenda del Ejecutivo, que en este caso está asignada, por ejemplo, por las leyes del Poder Ejecutivo que envió Patricia Bullrich sobre seguridad, sino también estos otros que impulsan los propios diputados y diputadas, que por ahora, salvo en lo educativo, no están teniendo tanto rebote en las propuestas. Exactamente, no están teniendo tanto rebote, pero como vos bien decís, vienen marcando agenda, impulsando temas que más temprano que tarde pueden colarse y avanzar, o bien es una manera muchas veces de fijar postura o alertar sobre un tema que en este caso tiene que ver, si querés, con la suba de los servicios que tiene un impacto en los consumidores. En este caso te traje un proyecto de resolución impulsado por el diputado de la UCR por Córdoba, Luis Picat, que básicamente busca reducir el IVA de la luz, del gas y del agua para los comercios y pymes. En este caso, ¿qué es lo que pide el cordobés a partir de este proyecto de resolución? Que el Poder Ejecutivo reduzca en un 25% la alícuota del IVA para la venta de gas, energía eléctrica y agua regulada por medidor. Esto tiene que ver con poder bajar un poco los costos. Exactamente, que tienen, ¿no? Ahora te voy a explicar un poquito, pero tiene que ver con eso. Obviamente, si a vos Son los gastos fijos, digamos. Vos tenés un comercio, te aumenta, te tiro un número de X, 100% la luz, vos qué haces, lo trasladás a los precios. Exacto. ¿Quién paga? El consumidor. Y te bajan las ventas porque nadie quería comprar. Exactamente. Y te aumenta la inflación y todo lo que ya estamos acostumbrados. Después también, ¿qué es lo que plantea el cordobés cuando propone esta iniciativa? Busca disminuir la brecha de precios entre la generación y el que paga, porque ¿qué pasa? El IVA es un impuesto al valor agregado, busca que salga prácticamente lo mismo lo que cuesta producirla con lo que le cuesta al comerciante, justamente para esto que decimos, achicar costos. ¿Qué es lo que plantea? Y además, perdóname, ahí lo que deja de hacer el Estado entonces es percibir impuestos, ¿no? Exactamente. Porque es parte de lo que se paga como gasto fijo, no solamente el gasto para la conectividad, el derecho a conexión, como se está denominando ahora, sino también los impuestos que percibe el Estado por toda esa transacción. Exactamente, no es que perjudicaría a la generadora de electricidad, no es que perjudicaría, no sé, a ISA, nada no de para eso. Las empresas. Exactamente, sino que es lo que vos decís, deja de percibir hasta un 25% del IVA el Estado, ¿no? ¿Qué es lo que plantea Picat cuando presenta esta iniciativa? Que los impuestos, mira esto, pueden representar más de un tercio de la tarifa. O sea, de 100 pesos que vos pagás de gas, los impuestos pueden ser 33%, más por o menos. decirte, ¿no? Y que hay algunos comercios que la luz, el gas, el agua, lo que fuera, representa un porcentaje importante del total de lo que pagás. ¿Qué alerta también Picat con esta iniciativa? Que el incremento de todos estos costos fijos provoca el cierre de comercios que obviamente no pueden afrontar los aumentos que se vienen registrando. Y por último, lo que comentábamos al comienzo, y es que la suba de estos impuestos no hacen más que transferirse justamente a la ciudadanía, al consumidor, y obviamente tiene reciente, si querés, el consumo y afecta al bolsillo de los consumidores. Entonces, este es un proyecto de resolución, como te comentaba, que apunta justamente a las pymes y los pequeños comercios, no a las grandes empresas, ¿no? Claro, porque justamente los proyectos de resolución en verdad no tienen un efecto de transformar una legislación, Por ¿no? eso te decía, en este caso advierten, alertas sobre un tema, fijan una postura,
para, en este caso, el Poder Ejecutivo, ¿no? Y además los proyectos de resolución tienen la posibilidad de ser solamente aprobados en una de las cámaras, en la cámara que hace esa resolución. Exactamente. Se hace cuando hay un hecho de extremada violencia. Bueno, pasó también cuando fue la comunicación, no fue un proyecto de resolución, pero sí fue un comunicado conjunto cuando fue el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Claro. O proyectos de resolución cuando es el aniversario de Malvinas, ¿no? Que se hacen algunas cosas en ese sentido. O como pasó cuando fue lo de Hamas en Israel. Que también. Y no descartemos que empiecen a surgir, justo aprovechemos que teníamos la conferencia del vocero presidencial, que empiecen a surgir proyectos de resolución están los de resolución y los de declaración. Ahí está. Que es otro que también puede ser tratado por una de las dos cámaras, en este caso para pronunciarse respecto de los dichos de Javier Milei respecto del presidente Pedro Sánchez. Ahí tenemos más o menos la síntesis del proyecto con los puntos más destacados, ¿no? Bueno, como te comentaba, que el Poder Ejecutivo reduzca 25% la alícuota del IVA para la venta de gas, energía eléctrica y aguas reguladas por medidor, justamente para disminuir la brecha de precios entre la generación y el que pagan los, en este caso, comerciantes. Y a ver si queda alguna plaquita más, así lo seguimos repasando. Ahí viene. Los fundamentos, como te decía, los impuestos pueden representar más de 1/3 de la tarifa, pueden provocar el cierre de comercios y el costo, el incremento del costo, se transfiere directamente a la ciudadanía. Así que bueno, estos son los fundamentos de esta iniciativa que impulsa en este caso el cordobés de la UCR, Luis Picard. Muy bien, muchas gracias. Veremos cómo también se va desarrollando la posibilidad de que esto llegue al recinto, porque al ser un proyecto de resolución seguramente va a estar rondando la comisión de pymes, por ejemplo, una de las comisiones que también tiene el rol de recepcionar este tipo de proyectos, o por ejemplo también se puede plantear seguramente en el recinto con alguna cuestión de privilegio para darle cierta prioridad. Veremos después si fue girado a legislación general o a esta comisión de pequeña y mediana empresa, que es el tema en definitiva que aborda, ¿no? Sí, y que justamente se va a reunir esta semana, la comisión de mediana y pequeña empresa. Esto va a ser el jueves a las 11 de la mañana, algo anticipábamos el otro día, con la presencia de 6 organizaciones, entre ellos la Cámara Argentina de Mediana Empresa, donde bueno, van a dialogar sobre cómo está la situación justamente de las empresas, entre otras comisiones que por ahora se mantienen firmes, junto con la conjunta que vos comentabas, Aman, que ya está dispuesta dentro de la agenda de manera oficial, así como también 10:30 de la mañana se va a reunir la Comisión de Cultura. Y el miércoles también tendremos actividad, porque habrá otras comisiones, por ejemplo, dale, repasamos si querés, legislación penal y seguridad interior, se va a reunir a la mañana temprano, 10:30 de la mañana. Se va a tratar puntualmente la modificación de esta ley de los datos magnéticos, que actualmente, y a partir de una legislación que se puso ya en el boletín oficial a partir del año 2013, si mal no recuerdo, que es para aquellos delitos contra la integridad física y sexual de las personas. El proyecto que están discutiendo, que la semana pasada también estuvieron discutiendo en la Comisión de Legislación Penal y Justicia, respecto a la ampliación del registro de datos genéticos para todos los delitos y no solamente para las agresiones sexuales, ¿no? Incorporarle a ese registro que ya existe de ofensores sexuales los otros datos para, decían desde el Ejecutivo Nacional y desde el oficialismo, perseguir la criminalidad, ¿no? Poder ser más eficaces en ese proceso de perseguir la criminalidad. No pudieron sacar dictamen la semana pasada. No. Todavía había mucho desencuentro entre el oficialismo y los distintos proyectos de la oposición, y había un trabajo muy fuerte en conjunto con el radicalismo, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, que fueron los que se manifestaron. También estuvieron desde el socialismo, desde la coalición cívica, hablando de la preocupación por cómo se manipula esa información. Recordemos, la diputada Frade hizo una intervención en ese sentido, también lo hizo el diputado de Unión por la Patria, ahora se me fue el nombre, Ramiro Gutiérrez, también lo planteó la diputada Miriam Bregman, la preocupación de cómo se iba, cuál era el órgano de aplicación de esa
modificación que se hacía, ya que el registro de ofensores sexuales está dentro del Ministerio de Justicia, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, y también al mismo tiempo se va a continuar con el debate de esta ley antibanda, que básicamente lo que hace es dejar bien en claro a qué se la llama a las bandas. Obviamente que esto puntualiza no solamente a cualquier crimen, sino también al narcotráfico. Pero bueno, es uno de los temas. Si querés, para el otro bloque vamos a comentar la agenda de comisiones y aclaramos cuáles ya están suspendidas, cuáles están programadas, pero hacemos ese repaso bien completo. Dale, para ahora también se están consumando algunas comisiones y otras más a partir de lo que se defina respecto a la sesión convocada, solicitada principalmente por la Unión Cívica Radical, convocada para el día de mañana, pero todavía sin ninguna notificación oficial. Así que eso va a ir modificando también el ritmo de convocatoria de los distintos diputados a las diferentes comisiones. Vamos a una pausa, volvemos enseguida, no se vayan. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados.
Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Seguimos aquí en la tercera edición de DTV y como les contábamos, hay actividades planeadas en el Congreso de la Nación. Ya los diputados están llegando a sus oficinas que están aquí en el anexo de la Cámara de Diputados y aprovechamos para que alguno pueda acercarse hasta aquí, hasta el estudio de Diputados TV. Y es el caso del diputado Almirón de la provincia de Corrientes. Lisandro, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Amanda? Gracias por la invitación. Aquí con muchas ganas de saber cómo vienen las cosas, qué están analizando en el bloque, tienen proyectos para discutir, pero también imagino están concentrados en lo que pasa en el Senado con la ley bases. Sí, totalmente. Bueno, esperando y expectantes de las modificaciones que de oído tocamos, digamos, las modificaciones que posiblemente se den. Y bueno, trabajando en todas las comisiones, sobre todo, bueno, algunas que son de público conocimiento, la de previsional que sacó un dictamen la Comisión de Presupuestos, ya tenía comisión, ya tenía despacho de la Comisión de Previsional, pasó a Presupuesto y bueno, probablemente, creo que el 28 de mayo estaba convocada la sesión para tratar ese tema. Y por supuesto tenemos el tratamiento de la posible ley base con las modificaciones. ¿Ya están hablando sobre eso o están esperando que vuelva el texto? ¿Ya están empezando a planificar una estrategia? No, seguimos muy de cerca la situación del régimen de incentivos de las grandes inversiones, el RIGI, que generó alguna polémica. También en lo personal, porque vengo de la provincia, también obviamente que voy siguiendo la cuestión de ganancias, que es un tema que probablemente tenga algún tipo de modificación. Por ahí en nuestra provincia sí tiene un gran impacto en cuanto al volumen que representa en el presupuesto ese impuesto, pero la verdad que la provincia, y ahí se ven las desproporciones, no más de 13.000 personas aportan ganancia en la provincia, una provincia de 1 millón, imagínate, por eso también las diferencias que hay entre el tratamiento de las provincias patagónicas y las provincias del norte. Claro, porque los salarios son diferentes, impacta de manera distinta el volumen, ¿no? Muchísimo, eso genera, digamos, por eso me parece que el gran desafío es trabajar sobre la ley de coparticipación y bueno, todo apuntaba a ese diálogo que tienen que haber necesariamente ya mucho más fluido entre el Ejecutivo y los gobernadores para llegar de alguna manera a estos puntos de un plan de estabilización que no se agota en una gestión de gobierno nacional, sino también tiene que generar un efecto de que tanto los municipios como las provincias tomen de alguna manera las riendas de empezar a modificar algunas cuestiones que hacen inviable por ahí la gestión de provincia y municipio. Te quería preguntar porque sos el único representante de la Libertad Avanza entonces en el Congreso, ¿no? Porque senadores no tiene de la provincia de Corrientes. No, de Corrientes soy el único. ¿Y cómo es entonces ese rol en relación al futuro político cercano de la provincia de Corrientes y el rol de la Libertad Avanza?
Bueno, yo la verdad que estoy muy activo en lo que es la construcción de la Libertad Avanza en la provincia de Corrientes. Vengo recorriendo la provincia, estuve hace un par de semanas en Goya, en Mercedes, en Curuzú, que son localidades bastante importantes, cabezas de departamento importantes, intendencias importantes. El año que viene Corrientes elige gobernador, elige 76 intendentes, concejales, senadores. Nosotros tenemos sistema bicameral, o sea que se eligen senadores provinciales y diputados nacionales. 13 diputados provinciales y 5 senadores provinciales. Más, por supuesto, 3 diputados nacionales que van de la mano de la convocatoria a elecciones nacionales. Y en ese sentido preguntarte, porque bueno, justamente debe ser un desafío traer en este sentido o negociar con los otros bloques que tienen representación en el Senado, también desde el oficialismo de algún modo. ¿Cómo va esa discusión, ese diálogo? ¿Son votos importantes para la discusión de la ley bases? Sí, por supuesto, en Corrientes está bastante distribuido por casi una distribución equitativa, más o menos. Prácticamente un empate técnico en fragmentación de lo que fue la última elección, sin contar las generales, digamos. La Libertad Avanza ocupó casi el espacio de un 30, Unión por la Patria otro 30, y el gobierno, que tenía de aliados al radicalismo y al PRO, entre otros partidos provinciales, porque es un sistema mucho más complejo, más parecido nuestro sistema es un sistema de colectoras, como antes era la provincia de Buenos Aires, muy parecido a la ley de lemas, sería un lema encubierta. Que hay en Formosa, por ejemplo. Parecido, son enganches de sistemas de colectora, donde un solo gobernador puede llevar a través de los 60 partidos que compiten en la provincia, 60 candidatos a intendente, o variables con varios intendentes y una multiplicidad de concejales. O sea que muchos candidatos de distintas instancias de la provincia impulsan por ahí un mismo candidato a gobernador, ¿no? Porque exactamente. Es así como se nutre. El Ejecutivo financia de alguna manera esa dispersión. Y no tenemos, las provincias generalmente tenemos un problema muy serio. Esto es el control el control de fondos de partidos políticos provinciales no existe, o sea, no hay rendiciones. Entonces, ahí hay una dependencia de quién financia, digamos, las boletas. Claro. Generalmente el gobierno tiene una posición mucho más fuerte que el resto de los partidos o las intendencias. Entonces es un sistema bastante inequitativo. Yo, la verdad, en lo particular, fijo posición sobre el sistema boleta única, que se está discutiendo acá también en el Senado, y me parece que es un sistema mucho más justo. Pero bueno, visto esto, te diría que hoy la Libertad Avanza tiene ese espacio ganado, legítimo, de tener un tercio del electorado, y que seguramente lo vamos a ir tallando con el correr del calendario electoral provincial, que en este momento está firme, y el actual gobernador no tiene reelección, entonces está armando un esquema como siempre, digamos, muy particular. Corrientes tiene un esquema ya fijo. Y bueno, la verdad que en cuanto al respeto de los legisladores, han acompañado, como las provincias de Corrientes, los legisladores de Juntos por el Cambio han acompañado la mayoría o la totalidad de los proyectos que presentamos. Y los artículos también, ¿no? No solo en el general, sino en general también en el particular. En la de febrero hubo particularmente alguna disidencia, pero creo que se corrigió en esta sesión, en esta última sesión, el tratamiento, y ahora en la Cámara de Senadores también, digamos, el senador Vizqui, que es senador, presidente del bloque, también ha trabajado, digamos, de alguna manera muy cerca del espacio, así que somos muy respetuosos y también, obviamente, estamos muy agradecidos del acompañamiento de otros espacios políticos. Te quería preguntar sobre la actividad parlamentaria. Decías no solamente, bueno, el debate sobre previsional, financiamiento educativo, sos secretario de Obras Públicas, trabajás en trámite legislativo, que es una comisión bicameral compleja, tuvieron toda la discusión sobre los DNU. ¿Qué expectativas tenés con los debates que se vienen? ¿Qué vas a impulsar vos específicamente? Bueno, la verdad que Obras Públicas es una de las comisiones que quizás con la obra pública frenada hemos tenido muy en cuenta las críticas por ahí de la semana pasada. Estuvo la gente de la Cámara de la Construcción, estuvo la mayoría de los sectores viales y de construcciones de vivienda en todo el país estuvieron presentes. He tomado nota de cada una de las propuestas, algunas de las críticas, porque en esto hay que tener responsabilidad y saber
de que nosotros también en la provincia por ahí hemos sido afectados. En caso de Corrientes, nosotros tenemos una de las obras de acceso a la provincia que son importantes y que de hecho voy a acompañar, digamos, el requerimiento de impulsar y tratar de finalizar las obras, porque hay muchas obras que están, digamos, que durante el proceso en ejecución han sido suspendidas y también generan no solamente un deterioro en no hacerlo, sino también demora en el proceso. Y Es algo que sí o sí lo vas a tener que pagar. Entonces la verdad que estas cuestiones hay que tratarlas de otra manera. Seguramente el secretario de Obras Públicas de la Nación va a estar en algún momento tratando el tema de manera conjunta con algunos legisladores. Me parece que es importante tomar nota, que es un poco lo que estamos haciendo por ahí. Hay cosas en las que es mejor el acompañamiento silencioso y la gestión que prometer cosas que uno no puede cumplir. Y en ese sentido, ¿cómo vas viendo también a la ciudadanía en estos ya casi 6 meses de gestión del presidente Milei? ¿Qué respuesta se está dando en Corrientes? ¿Cómo estás viendo el impacto también del ajuste económico que hay con respecto a los precios, a los salarios, los despidos? No, indudablemente la macroeconomía ha tenido una mejora importante y empieza a impactar en la disminución de las tasas, digamos, esta situación de encontrar un punto de equilibrio en el superávit fiscal y superávit financiero, de haber estabilizado y de haber abandonado un sistema deficitario que después de los 3 primeros meses fue difícil. También, digamos, una desacelerada disminución de la inflación, que este mes se terminó con 8,8, después de haber arrancado con un 25%, fue paulatino, pero la verdad que eso ha calmado un poco y genera un reacomodamiento de precios. Pero el impacto en general en las provincias, sobre todo en el sector agropecuario, por ejemplo, yo he tenido conversaciones tanto con el sector de la sociedad rural como con el sector tabacalero, donde escucho atentamente la situación de precios, la situación de los trabajadores, la situación del campo, la situación de infraestructura. Hay cuestiones que necesariamente necesitan modificarse y reacomodarse. Cuando arrancamos el año, yo me acuerdo que la gran discusión en el sector agropecuario pasaba por la cuestión de la vacuna de aftosa, que la maneja en las provincias la FUCOSA, que es una fundación que es la que se encarga de la vacunación, de las campañas de vacunación para prevención de aftosa y otras enfermedades, digamos, fitosanitarias. Y el precio de la vacuna, que era la gran discusión, arrancó en $25, hoy está un poco más de $1 y moneda. Siempre está la discusión monopólica de la cuestión de la vacuna. Bastó abrir un poco la discusión de decir vamos a importar vacunas de Brasil y vamos a analizar la vacuna bivalente para empezar a reacomodar los precios en la campaña de vacunación. Así que por un lado, eso ahí te das cuenta cómo van empezando a reacomodarse precios a partir de las decisiones políticas. Después, bueno, administrativamente hay sectores que necesariamente necesitan reestructuración. Uno de ellos es el IPT, el Instituto Provincial del Tabaco. Uno de los grandes temas uno de los temas de la ley base, uno de los temas de la ley base, que es Corrientes, en su mejor época estaba acostumbrado a producir 17.000 toneladas de tabaco criollo. Es el tabaco negro que se usa para cigarrillos como parisien y ese tipo particulares. En su momento tenían una alta demanda. Con el tiempo fueron disminuyendo porque la mayoría del precio del tabaco, de los impuestos del tabaco, que son excesivos, digamos, no excesivos, todo el mundo sabe que hace mal, entonces son formas de limitar el carácter preventivo del Estado, el rol preventivo, hace que los impuestos lleguen a un 70-73%, que es lo que se está discutiendo. En ese 70 y 73% hubo una discusión, y a través de esa discusión que se generó a través de la ley base, al volver a mi provincia pude discutir con el sector tabacalero. El sector tabacalero hoy en Corrientes no llega a las 2.000 toneladas, te dije 17.000, bajamos a 2.000, se cerró Mazalín particulares en la provincia. Gran parte del tabaco criollo hoy se está exportando a un precio... A granel y a un precio irrisorio. A un precio irrisorio. Los productores han cambiado su tipo de agricultura, hoy se están dedicando más a la horticultura, y es una pena porque realmente todavía quedan unos 2.000 productores que son muy importantes para la provincia, que es una actividad que necesita un reacomodamiento administrativo. ¿Por qué?
porque el sector administrativo termina generando, en vez de controlar precios, que era el motivo para el que fue creado, para que no existan ni monopolios ni oligopolios, terminó afectando no al precio, sino la estructura burocrática superó lo que debía ser destinado al aporte de los sectores productivos, como son los pequeños productores, sí, los se la queda la burocracia. Entonces vos tenés estudios que no se hacen, gastos innecesarios y no se vuelcan a la producción. De ahí donde vos decís, realmente este sistema de intermediario del Estado, cuando se involucra en estas cuestiones, lo único que hace es distorsionar precios, distorsiona mercado, la competencia y termina fundiendo al productor. Te lo dicen los mismos productores, no es algo, ni siquiera es un libro que lo estamos leyendo aplicando economía liberal, es lo que pasa, es la realidad. Y la concentración económica, ¿qué rol juega en eso? Digo, porque las empresas también van poniendo su valor respecto a la capacidad que tienen. En el caso de Corrientes, vos sabés que no tuvimos la afectación que tuvo ni Salta, Tucumán, que son hoy Salta o Santiago del Estero, que son provincias que están concentrando gran parte del mercado rubio, digamos, sí. Y la provincia de Buenos Aires, y la discusión se da justamente en Sarandí, Mazalín. Es una cuestión que nosotros la vemos pasar en realidad, porque en Corrientes no tiene ese problema. Porque acá nosotros tenemos el problema, claro, hemos perdido mercado. Mutado y que no se consume tanto. Ahora sí, en el consumo directo, por supuesto, porque tenés una competencia notoria de un porcentaje que la ha ocupado en el mercado, las desventajas competitivas que han habido, digamos. Entonces también es una discusión que la seguí atentamente y la consulté con los productores de Corrientes, así que bueno, te darás cuenta que uno que andamos, escuchamos, me gusta escuchar a la gente de Corrientes. Nosotros tenemos la necesidad de mejorar nuestra provincia, no tenemos puertos, los caminos nuestros están un desastre, sí. Para el productor realmente se hace muy difícil, tenemos un clima muy hostil, casi 6 meses del verano, nuestros veranos no son los veranitos muy calientes, de Cariló, digamos, son los veranitos sí, lo recuerdo donde bien. Se pierde o por la fuerte intensidad del calor o por las excesivas lluvias. Gracias, diputado, por este ratito aquí en la tercera edición. Nosotros nos vamos a repasar lo que decía más temprano la diputada Sabrina Selva, también con algunos de nuestros colegas. Nosotros, obviamente, siendo consecuentes, ¿no? Nosotros hicimos un pedido de sesión especial previamente para emplazar a las comisiones de presupuesto y educación, justamente para ponerle un plazo a las comisiones para dictaminar para que las universidades públicas tengan su presupuesto. Recordemos que hoy el presupuesto está prorrogado, que el aumento del 70% que dio el Poder Ejecutivo Nacional es únicamente sobre el tema del financiamiento de gastos de funcionamiento, que es apenas un 5% del presupuesto total de las universidades públicas, y nosotros consideramos que hay que contemplar un tema que es de fundamental también importancia, que es el tema del salario docente, que es el 85% del presupuesto de las universidades públicas, así que obviamente estaremos acompañando, si esa sesión se da, dando quórum para emplazar a las comisiones, porque creemos que es fundamental, porque hoy las universidades públicas están un 76% debajo del presupuesto que tenían el año pasado para poder funcionar, una situación muy crítica realmente. Esto que decía la diputada Selva tiene que ver con que en Argentina se ha prorrogado el presupuesto 2023 sin ningún tipo de actualización, y recordemos que en el año 2023 la inflación superó el 200%, casi el 200%, 190 y pico por ciento fue al final del año, con un pico muy alto del 25% que elevó todo el índice inflacionario anual en diciembre. Así que parte de las consecuencias de todo esto que se está viviendo también es esa falta de presupuesto actual, con la, obviamente, actualización de las partidas por la inflación, que nunca llegó ni siquiera un adelanto, ni un borrador, ni una información en el propio jefe de gabinete, que estuvo la semana pasada en el Senado y que fue un poco esquivo, ¿no?, a responder sobre estas cosas, como que lo dio por sentado que el presupuesto no estaba. Exactamente, y en general lo que se suele hacer cuando se reconfigura el presupuesto, lo vimos sobre todo en la pandemia, que se envía un DNU, entonces se le da el visto bueno por parte de la comisión bicameral. La comisión bicameral
sí se contempla esta situación especial, que es que el Poder Ejecutivo sigue sin enviar el presupuesto. En esa oportunidad la explicación era la pandemia, que bueno, se tuvo que repensar todas las prioridades, ¿no? Pero por lo menos se podría apelar a esa vía. Experiencia anterior, que más o menos en el mes de junio llegó ese exactamente, DNU. Que de hecho la oposición lo vio aprobó con buenos ojos, diciendo, bueno, pareció una buena práctica. Cuenta. Exacto. Una buena práctica. Eso también es importante. En el Congreso tiene que instalarse también una dinámica de exigencia, buenas prácticas entre los poderes para, bueno, cumplir con esa función que tiene de controlar tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo. Va un poco demorado con esta idea de revisar los DNU también del gobierno de Macri y de Cristina, que ya pasaron como 8 años más o menos, no son ni vigentes, pero que bueno, demoran en algún sentido los más de 100 decretos que ya se firmaron en los últimos 5 meses respecto a acciones específicas que transforman la vida de todo el mundo, como las jubilaciones, ¿no? Que parte de la discusión tiene que ver con eso. Bueno, justamente, como no se viene tratando a través de la bicameral, ¿qué hacen los diputados? Convocan a una sesión para justamente, de alguna manera, presionar y seguir avanzando para la recomposición de los jubilados, que lo que plantean es que con el DNU del Poder Ejecutivo no se terminó de darle a los jubilados todo lo que fueron perdiendo a raíz de la inflación por un lado, y por otro lado buscan una fórmula que no solo compense el IPC, sino el índice de precios al consumidor, o sea, la inflación, sino también el aumento de los salarios, para que sea una fórmula un poco más completa que la que se firmó, la que se estableció a través del DNU. De todo eso todavía falta, porque si bien está dictaminado 5 dictámenes, hay que ver cómo se ponen de acuerdo para el 4 de junio o 28 de mayo, veremos qué día será la sesión. Mira, ahí si vos tomás el de la UCR, Hacemos Coalición Federal, y la Coalición Cívica, y el de Unión por la Patria, son prácticamente iguales. Tanto la fórmula como el porcentaje de recomposición es el mismo. La única diferencia es que el de Hacemos, UCR y demás plantea que se utilice el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES para pagarle, por un lado, a las provincias que tienen homologadas sus cajas previsionales, y por otro lado, para pagar todas las sentencias judiciales a los jubilados, que todavía no se les paga lo que les corresponde, según dijo la justicia. ¿Qué dicen en Unión por la Patria? Nosotros no vamos a abrir esa ventana para que el Poder Ejecutivo tenga acceso al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, sobre todo luego de que en la primera versión de la Ley Bases se buscaba liquidar ese fondo. Vamos a repasar, Gonza, ¿te parece la actividad parlamentaria? Dejemos para mañana la información detallada de tu proyecto, porque ya tengo muchas referencias cinematográficas en la cabeza del proyecto. Exacto, sí, es muy fuerte. Realmente el proyecto que hablábamos era el que ha presentado Carolina Galear no hace mucho tiempo, fue este año en el 2024, sobre la muerte asistida, voluntaria obviamente, para que las personas tengan ese derecho. Vamos a poner en panorama un poco y aclarar cómo fue todo el cambio y todavía las posibles modificaciones que puede tener. Las latencias, podremos decir. Claro, exactamente, bien rapidito para que se entienda. En principio, la primera comisión que se ha suspendido pasado el mediodía hoy fue la que estaba programada para mañana martes, la única que estaba programada a las 15. Ciencia y Tecnología, nos comunicamos con el equipo de Daniel Goyan, nos decía suspendida por la sesión. ¿Qué sesión? Bueno, la que el viernes pasado pidió la Unión Cívica Radical para que se reúna mañana en el recinto de la Cámara de Diputados y hable sobre el presupuesto universitario, posiblemente con la suma de este tema del FONID, también para sumarlo. Bueno, todavía no tenemos la confirmación de una sesión que se vaya a hacer mañana, es decir, por ahora en la agenda mañana no hay nada. Y tampoco estuve viendo hasta recién el Twitter, la cuenta oficial de la Unión Cívica Radical, a ver si lanzaba algún comunicado bajando la sesión. Nada. Todo es incertidumbre y expectativa. Están esperando hablar con los rectores para ver qué pasa mañana. Bueno. En base a esto tenemos que sumar algo que lo sumamos con un asterisco para el jueves, porque ahora vamos a comentar qué pasa el miércoles. El miércoles tenemos 10:30 de la mañana, reunión de legislación penal junto con Seguridad Interior para tratar 2 proyectos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, referidos al tema de los datos magnéticos, que se quiere extender para todo tipo de delitos y para controlar a las bandas que hagan, obviamente, distintos crímenes.
A las 12:30 se va a reunir la Comisión de Vivienda para la elección de algunas autoridades que había quedado pendiente, y a partir de las 14 se van a reunir los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías. Veremos si con la presencia esta vez o no con los diputados de Unión por la Patria que no estuvieron en la primera comisión, de aquellos familiares convocados para aquellas personas que sufrieron justamente la violación de sus derechos en la época de la cuarentena. El jueves tenemos también otras comisiones, porque se va a reunir Cultura, 10:30 de la mañana, con invitados referentes de justamente este arte, esta área tan importante que necesita hablar de diversos temas. 11 de la mañana también tendremos otra comisión, que es justamente la que por ahora sí sigue con cronograma normal, que es la de pequeñas y medianas empresas, con diferentes organizaciones, y a esto se le suma el asterisco, que es la de presupuesto y hacienda, junto con educación, a partir de las 15. Muy bien, Gonza, te ganaste un premio porque lo dijiste todo sin repetir y sin soplar. Justito. Así corriendo. Nos estamos despidiendo. Gracias, Debbie. Nos vemos estos días aquí en el Congreso. Hasta la próxima. Gracias, Gonza. Hasta mañana. Hasta mañana, Mandita. Nos encontramos. A ustedes les dejamos con Fernando Fraquelli, su equipo y toda la información que todavía queda para compartir. Adiós. Hasta cualquier momento.